El Evangelio de San Mateo en el capítulo 1 nos cuenta que pasaron alrededor de 42 generaciones preparando la venida de Cristo Jesús. Desafortunadamente, cuando Cristo Jesús vino, el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 1 nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y curiosamente, cuando Jesús se encarna en este mundo y pasa haciendo el bien, muere y resucita, cuando se aparece a los apóstoles, también los encuentra a puertas cerradas. No había espacio para él. Sin embargo, milagrosamente entra y les dice: paz a vosotros. Jesús siendo el camino, la verdad y la vida, Jesús siendo el agua de vida, Jesús siendo el pan de vida, Jesús siendo el buen pastor, hay un detalle extraordinario en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versos 1 al 6, donde observamos el rechazo rotundo, el rechazo total a Cristo Jesús. Veamos despacio, por favor, Evangelio de Marcos 6, 1 al 6. Salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Y cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y se preguntaba: ¿de dónde le viene esto? ¿Quién ha dado esa sabiduría y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos, a quienes sanó imponiéndole las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. Palabra del Señor. Este evangelio nos presenta dos grupos extraordinarios. Primero, el grupo de Jesús y sus discípulos. Felices, encantados de la vida, porque andan con el maestro que les está instruyendo cómo pasar por este mundo haciendo el bien. Pero está el otro grupo, que son los habitantes de Nazaret, donde Jesús había nacido y se había criado. Y estos quedan asombrados y se preguntan: ¿de dónde le viene a este esa sabiduría? ¿Cómo explicar ese don milagroso que tiene en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de José, el hermano de Santiago, Judas, Simón y Santiago, y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Note usted, la polémica y el conflicto no se da por el contenido de las explicaciones de Jesús. El conflicto y el problema se da porque no se explican cuál es el origen. No se explican de dónde le viene a Jesús toda esa sabiduría. Si se dan cuenta que Jesús no ha estado en la escuela de Gamaliel y en ninguna otra universidad del judaísmo, entonces el conflicto no es por el contenido, el conflicto es por el origen de la sabiduría de Jesús, porque Jesús no se alineó en las universidades de los fariseos, de los escribas, de los sumos sacerdotes, sino que empieza a fraguar un nuevo tipo de espiritualidad, donde van a ser lo que sabemos hoy, el cristianismo. Permítanme detenerme en dos detalles de este evangelio. El primer detalle es que textualmente dice: no es este el carpintero, el hijo y el hermano de José, Judas, Simón y Santiago.
Y entonces muchos lectores de la Biblia argumentan a partir de este pasaje que María tuvo más hijos y que estos son los nombres de sus hijos. Pero atentos, este pasaje no dice hijos de María. Este pasaje dice hermanos de Jesús. No es este el carpintero, el hijo de María, y el hermano de José, Judas, Simón y Santiago. Note, no dice hijos de María, dice hermanos de Jesús. Ah, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? El mismo problema. Marcos 3:31, oye, busca a tu madre y tus hermanos y tus hermanas. Y dice Jesús, ¿pero quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y agrega, todo el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Problema resuelto. Estos no son hijos de María, son hermanos de Jesús. ¿Y quiénes son los hermanos de Jesús? Los que hacen la voluntad del Padre. En efecto, hay que decir que María no tuvo más hijos. Por eso, Juan 19:25 nos presenta que Jesús, cuando está a punto de morir, cuando está en el árbol de la cruz, no deja el cuidado de María a sus demás hermanos carnales, no lo habían. Y por eso tiene que dejarla al cuidado de uno de sus discípulos, el discípulo amado. Segunda cosa que quiero que meditemos es que esta gente de Nazaret rechaza totalmente a Jesús. Y Jesús se escandaliza de la falta de fe de aquella gente. Y Jesús no hizo allí muchos milagros, porque aquella gente no creía en él. Y para los milagros es fundamental la fe, la creencia. El mismo Jesús, a renglón seguido, va a decir, levántate, tu fe te ha curado. Ahora, lo que me preocupa es que podemos seguir rechazando hoy a Jesús. Por ejemplo, mucha gente no acepta y mucha gente rechaza la presencia de Jesús en el sacramento de la Eucaristía. He dicho y repito que para superar esta falta de fe, para superar esta incredulidad, para superar este conflicto de no creer en la presencia de Cristo Jesús en la Eucaristía, aclarémonos en los siguientes elementos. 1. La institución de la Eucaristía. Por favor, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, Mateo capítulo 26, Juan capítulo 6 y todavía 1 Corintios capítulo 11. En estos pasajes textualmente se dice que en la última cena Jesús levantó un pedazo de pan y dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Levanta una copa llena de vino y dice, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Y agrega, hagan esto en memoria mía. A esto se le llama la institución de la Eucaristía. Jesús instituye este sacramento. Jesús quiere quedarse bajo las especies del pan y el vino. Y esto no se discute evangélicamente. Luego, en un segundo momento, debemos caer en la cuenta de que en el Nuevo Testamento hay una práctica de la Eucaristía. Vea despacio, por favor. Hechos 2:42. Dice, acudían asiduamente, fíjate, a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a las oraciones y a la fracción del pan, o sea, a la Santa Misa, o sea, a la Eucaristía. ¿Y cuándo hacían esto las primeras comunidades cristianas? Hechos 27, el primer día de la semana, o sea, el domingo, estábamos reunidos para la fracción del pan. En efecto, evangélicamente no hay duda de que hay una práctica de la Eucaristía. Tercero, hay una promesa. Jamás olvide Juan 6:54 en adelante. Textualmente Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Por tanto, debemos creer en el Evangelio, debemos creer en la palabra de Jesús, debemos creer que Jesús quiso quedarse bajo la especie del pan y del vino.
Pero ahora mucha gente rechaza, mucha gente desprecia, no cayendo en la cuenta de que es al mismo Jesús a quien se rechaza. El otra cosa donde se puede rechazar o se puede despreciar a Jesús es en el desprecio a la iglesia. Cuando se dice que la iglesia católica es la ramera, que es la prostituta, que es la gran Babilonia, que son impíos, que son idólatras y que van para el infierno, cuidado, cuidado. Hay que tener muy en cuenta Efesios 1:22. Dios puso todo bajo sus pies para que siendo Cristo la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Despreciar a la iglesia es despreciar al mismo Jesús. Y puedo decir lo contrario. No puedo amar a Jesucristo si no amo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Quiere sumo cuidado. Nos podemos dejar llevar por el fanatismo y descuidar estos elementos y tender a despreciar, al igual que Nazaret, al mismo Jesús el Salvador. Ave María Purísima. Que el Señor les bendiga abundantemente hoy y siempre. Y no olvide suscribirse a nuestro canal.